En realidad, muchas de las armas chinas tienen rastros de la influencia soviética. Por ejemplo, el primer portaaviones chino fue una versión mejorada del Varyag, un barco incompleto de la Unión Soviética. El bombardero H-6 también se desarrolló a partir del bombardero soviético Tu-16. Además, los primeros cazas, el J-5 y el J-6, fueron diseñados basándose en los cazas soviéticos MiG-17 y MiG-19, respectivamente. La segunda generación de cazas, el J-7 y el J-8, se desarrolló tomando como referencia el MiG-21. En la década de 1990, China también importó el caza de cuarta generación Su-27 y adquirió toda la línea de producción. Inicialmente las piezas no se fabricaban localmente, sino que se ensamblaba el Su-27 en el país, bajo el nombre de J-11. Sin embargo, una vez que se dominó completamente la tecnología del Su-27, se comenzaron a fabricar todos los componentes de manera local, lo que permitió el desarrollo del único caza embarcado chino, el J-Quince, así como el bombardero J-16. Otro caso notable es el tanque tipo 59. Este fue el primer tanque de batalla principal chino y uno de los más importantes del ejército hasta la década de 1980. El tanque se desarrolló en los años 50, tomando como referencia el T-54 soviético. En ese entonces, se importaron los planos y las técnicas de producción completas del T-54A y se inició la producción en líneas de montaje en China. Para 1959, se había logrado la producción completamente nacional del T-54A bajo el nombre Tipo 59. En 1984, China importó 24 helicópteros Black Hawk fabricados por la compañía estadounidense Sikorsky. En ese momento, el Black Hawk era el único helicóptero capaz de operar a más de 3.000 metros de altitud. Sin embargo, debido a diversas circunstancias, no se pudo seguir importándolos y se intentó realizar ingeniería inversa para copiar el diseño, pero este intento no tuvo éxito. Es evidente que, al importar armas soviéticas, China no solo recibía el equipo, sino también los planos y las técnicas de producción. Inicialmente, la Unión Soviética proporcionaba las piezas, que luego eran ensambladas en China. Con el tiempo se reemplazaron las piezas extranjeras por componentes de fabricación nacional, hasta lograr la producción completamente local. Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, lo que se obtuvo fue únicamente el helicóptero Black Hawk, sin los planos ni las técnicas de producción. Aunque China ha demostrado ser muy eficaz en ingeniería inversa, la tecnología militar estadounidense es extremadamente avanzada y su diseño es mucho más complejo. Además, el nivel de secretismo que rodea a su tecnología es muy alto. Estados Unidos cuenta con una base industrial militar enorme y capacidades de investigación y desarrollo líderes a nivel mundial. Han invertido grandes cantidades de recursos para desarrollar su tecnología militar y confían tanto en sus equipos que no temen exportarlos, sabiendo que otros no podrán copiar su tecnología mediante ingeniería inversa. Por ejemplo, ¿cómo se atreverían a exportar aviones tan avanzados como el F-35 si no estuvieran seguros de que no se pueden copiar? En la industria aeronáutica, uno de los mayores desafíos es el motor. No es suficiente con copiar el diseño del avión. Si no se domina la tecnología del motor, el resto pierde relevancia. La ingeniería inversa de un motor es extremadamente difícil debido a los estrictos requisitos en cuanto a materiales y tolerancias. Incluso si se desmonta cada pieza del motor y se analizan sus componentes, eso no garantiza que se pueda fabricar un motor con las mismas especificaciones. Es similar al caso de la bomba atómica. Aunque los principios y los materiales son de conocimiento público, solo unos pocos países en el mundo pueden fabricar una. Incluso si se logran producir todas las piezas de un motor, es muy difícil garantizar que su rendimiento sea igual al original. Un motor está compuesto por miles de piezas independientes, y todas deben cumplir con las tolerancias especificadas. Si una sola pieza no cumple con estos requisitos, el rendimiento general se verá afectado y la vida útil del motor se reducirá considerablemente. La diferencia entre un coche de gama media y uno de lujo reside principalmente en la calidad del proceso de fabricación. Copiar el diseño del Black Hawk no es lo más difícil.
Lo complicado es replicar su tecnología de motor. Además, China ha importado equipos de Francia con éxito en la ingeniería inversa. Los helicópteros Z-8 y Z-9 son buenos ejemplos. El Z-8 se desarrolló a partir del helicóptero francés SA-321 Super Frelon. La primera unidad de producción del Z-8 fue entregada a la Armada China en 1989 y el helicóptero se utilizaba para desminado y guerra antisubmarina. Sin embargo, en ese momento, la Armada no disponía de muchos buques de superficie grandes, lo que limitó la producción del Z-8. Tras el año 2000, con avances tanto en la tecnología de helicópteros como en motores, se desarrollaron otras variantes del Z-8, como el Z-8F para transporte militar y el Z-8T para operaciones a gran altitud. El Z-9 es un helicóptero mediano de uso general, fabricado bajo licencia de la patente del helicóptero francés Dauphin. Al igual que el C-8, ha generado múltiples variantes. En la actualidad, el helicóptero más avanzado de China es el ZA-20, que desempeña un papel crucial en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. En resumen, copiar armamento no es tarea sencilla. Un claro ejemplo es India. A pesar de haber importado armas tanto de Estados Unidos como de Rusia, no han logrado replicarlas con éxito, lo que se refleja en el largo proceso de desarrollo de su caza Texas. Mientras tanto, China está a punto de poner en servicio su segundo avión de quinta generación, y sus portaaviones y buques de guerra avanzados se construyen de manera continua. Este tipo de equipos no se pueden copiar fácilmente. Algunas de las capacidades militares chinas ya se sitúan en la vanguardia mundial y no existe un referente claro para imitar. Finalmente, se ha discutido que el número de grupos de ejército en China podría parecer bajo en comparación con su vasta extensión territorial. Actualmente, China cuenta con 13 grupos de ejército distribuidos en los 5 principales teatros de operaciones, con entre 2 y 3 grupos asignados a cada uno. Sin embargo, considerando que China tiene 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios administrados directamente y 2 regiones administrativas especiales, un total de 34 divisiones administrativas a nivel provincial, se podría argumentar que 13 grupos de ejército no serían suficientes para abarcar todo el territorio, y quizás sería más razonable asignar al menos un grupo a cada unidad administrativa provincial. En realidad, no sería práctico que cada provincia tuviera un grupo de ejército, ya que estarían demasiado concentrados. Aunque algunas personas comentan que la Fuerza Aérea China tiene nuevos aviones y la Marina nuevos barcos, mientras que el ejército solo recibe nuevas botas, la realidad es que, a nivel mundial, solo el ejército de Estados Unidos puede competir directamente con el chino. Con 13 grupos de ejército, 84 brigadas compuestas y 4 divisiones compuestas, el ejército chino se destaca como una fuerza de 1 millón de soldados, una de las más poderosas del mundo. Este título quizás solo sea disputado por Estados Unidos, pero no pueden demostrar lo contrario, especialmente considerando su derrota en la Guerra de Corea. Aunque no lo acepten, la realidad es que no tienen otra opción. La misión principal del ejército chino es la defensa del territorio nacional, por lo que su nivel de equipamiento está muy por encima del número de soldados. En particular, las brigadas compuestas, que son unidades centradas en tecnología avanzada, representan un cambio clave. En este tipo de unidades, la cantidad de soldados no es el factor determinante. En el pasado, se necesitaban 10 soldados para alcanzar un cierto nivel de capacidad de combate, pero ahora, gracias a las mejoras tecnológicas, una sola persona puede lograr el mismo objetivo. En cuanto a las unidades no técnicas, en tiempos de guerra, estas pueden expandirse rápidamente. Si es necesario, los soldados que se retiraron recientemente serían los primeros en ser llamados, y tras un breve periodo de entrenamiento, recuperarían su capacidad de combate, listos para integrarse nuevamente en las unidades activas. Por eso se dice que lo importante no es tener un ejército numeroso, sino uno eficiente y bien entrenado. Aunque en los últimos años el ejército no ha recibido tanto armamento avanzado como la Fuerza Aérea o la Marina, sigue siendo una rama militar más sencilla y directa. Equipos como tanques, vehículos de combate de infantería y lanzacohetes, por muy sofisticados que sean, no permiten grandes innovaciones.
No obstante, en los últimos años, el ejército chino ha desarrollado una serie de equipos no tripulados de alta tecnología, como vehículos blindados no tripulados, vehículos de reconocimiento no tripulados y vehículos anfibios no tripulados. La implementación de estos equipos en el campo de batalla tiene el potencial de reducir significativamente las bajas humanas. A pesar de que el equipamiento del ejército no permite grandes innovaciones, el desarrollo de tecnología avanzada ha sido clave en los últimos años. Estos avances en equipos no tripulados, como vehículos blindados, de reconocimiento y anfibios no tripulados, están destinados a minimizar las pérdidas de personal en combate. Finalmente, una pregunta que surge es: ¿por qué China sigue manteniendo 4 divisiones compuestas? Desde la reforma militar de 2017, los 18 grupos de ejército originales se reorganizaron en 13, y la estructura militar cambió de ejército división regimiento batallón a ejército brigada batallón. Este cambio eliminó las divisiones y regimientos en los grupos de ejército, adaptándose mejor a las necesidades de las guerras modernas, donde la movilidad y flexibilidad son cruciales. Las divisiones con más de 10.000 personas eran demasiado grandes, y la estructura antigua ralentizaba la transmisión de información, afectando la capacidad de reacción rápida y el mando. Con la transformación a brigadas, el tamaño de las unidades se ha reducido, mejorando la movilidad de las tropas y permitiendo una transmisión de información más ágil y un comando más eficiente. A pesar de este cambio, China mantiene aún 4 divisiones compuestas independientes, que están desplegadas en la región militar de Xinjiang. ¿Por qué se mantienen estas 4 divisiones compuestas? La razón es simple: están destinadas a enfrentarse a la India. China, el país con más vecinos en el mundo, ha resuelto sus disputas fronterizas con todos, excepto con India. ¿Por qué estas divisiones están en Xinjiang y no en Tíbet? Aunque la región fronteriza de Aksai Chin, en la frontera entre China e India, se encuentra administrativamente en Tíbet, la defensa de esta área está bajo la responsabilidad de la región militar de Xinjiang. En enfrentamientos previos, como el de Galwan, las unidades de primera línea provinieron de la división de Hotan, en Xinjiang. Esta división tiene aproximadamente el doble de tamaño que una brigada, lo que la hace más adecuada para operaciones militares a gran escala. Además, tanto Xinjiang como Tíbet son regiones vastas y poco pobladas, lo que las hace idóneas para el despliegue de grandes unidades militares. En contraste, las brigadas compuestas son más adecuadas para conflictos pequeños y especializados. Actualmente, es poco probable que ocurra una guerra que requiera la movilización de divisiones a gran escala. En caso de conflictos menores, una brigada compuesta es suficiente. Si se llegara a necesitar más fuerza, se podrían movilizar 2 o más brigadas compuestas para resolver el problema, eliminando la necesidad de mantener divisiones en los grupos de ejército. Estas 4 divisiones compuestas son unidades independientes, separadas de los grupos de ejército. ¿Pueden los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses interceptar los misiles Dongfeng 21D y Dongfeng 26? La respuesta es sí, pueden interceptarlos. Aunque muchos no estén de acuerdo con esta afirmación, la realidad es que los portaaviones estadounidenses pueden lograr una tasa de interceptación extremadamente alta, cercana al 100%. ¿Cómo lo logran? El método es sencillo. En cuanto un portaaviones estadounidense se despliega, puede interceptar estos misiles. Sin embargo, aunque pueden interceptarlos, solo pueden hacerlo una vez, lo que dejaría al portaaviones fuera de combate después de ese primer esfuerzo. Pero lo más importante no es si pueden interceptar estos misiles. La cuestión principal es otra. No importa cuántas dudas haya sobre la efectividad de los llamados asesinos de portaaviones, los hechos son claros. Antes, la primera cadena de islas era una base estratégica clave para las fuerzas estadounidenses, con una gran presencia militar. Hoy, gran parte de las tropas se han retirado a la segunda cadena de islas, principalmente a Guam. Esto demuestra que la primera cadena de islas ya no es segura, y continuar reforzando su presencia allí sería como enviar corderos al matadero. La séptima flota, liderada por el portaaviones USS Ronald Reagan, sigue operando en la primera cadena de islas, pero lo hace con mucha más precaución que antes. En el pasado, realizaban maniobras con frecuencia, pero hoy
Incluso para ejercicios, deben mantener una distancia prudente. Si no hubiera amenazas reales contra los portaaviones, ¿actuarían con tanta cautela? Por lo tanto, si los misiles pueden o no ser interceptados, ya no es lo más relevante. Lo importante es que los portaaviones estadounidenses no quieren ni se atreven a poner a prueba esta capacidad. Esa es precisamente la razón de ser de los asesinos de portaaviones. No importa si los escépticos lo aceptan o no, lo que importa es que los adversarios lo hacen. ¿Pueden los misiles Dongfeng 21D y Dongfeng 26 realmente hundir un portaaviones estadounidense? La respuesta a si los misiles Dongfeng 21D y Dongfeng 26 pueden hundir un portaaviones es probablemente no. Derribar un portaaviones con armas convencionales es extremadamente difícil, a menos que se utilicen ataques masivos de misiles o incluso ojivas nucleares tácticas. Sin embargo, para dejar fuera de combate a un portaaviones no es necesario hundirlo por completo. Bastaría con inmovilizarlo o dañar su cubierta, impidiendo que los aviones puedan despegar o aterrizar. Además, si el portaaviones es de propulsión nuclear, cualquier daño al reactor podría provocar una fuga radiactiva, lo cual tendría graves consecuencias, incluso para las propias fuerzas atacantes. Esto sería como herir al enemigo en un 80%, pero dañarte a ti mismo en un 10%, una estrategia que no merece la pena. Por lo tanto, aunque se tenga la capacidad de hundir un portaaviones, es recomendable evitar apuntar directamente al reactor nuclear. Los misiles Dongfeng 21D y Dongfeng 26 son altamente precisos, capaces de alcanzar exactamente el objetivo deseado. Si no lo fueran, no podrían golpear un portaaviones en movimiento en el mar. Por ejemplo, el portaaviones clase Ford de la Marina estadounidense tiene más de 300 metros de longitud y 78 metros de ancho. Para impactar en su estructura, el misil debe mantener una precisión extraordinaria dentro de esos márgenes. Además, el portaaviones Ford se desplaza a más de 30 nudos, aproximadamente 55.6 kilómetros por hora, lo que añade un nivel de complejidad al ataque. Esto significa que, además de precisión, el misil debe ser capaz de buscar y seguir el objetivo en la última fase de vuelo. Sin estas tecnologías, sería como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, desde la creación del Dongfeng 21D, China ya domina estas capacidades tecnológicas. Las pruebas han demostrado que el misil Dongfeng 21D puede golpear con precisión a un portaaviones, por lo que no hay razón para dudar de su efectividad. Se han realizado numerosas simulaciones de ataques, y en cada una de ellas, el misil ha logrado impactar con éxito. Estas simulaciones replican a escala 1:1 el tamaño, la velocidad del portaaviones e incluso las maniobras defensivas de los destructores y fragatas de escolta. El costo de un solo misil es extremadamente bajo en comparación con el de un grupo de combate de portaaviones. Por ejemplo, un portaaviones de la clase Ford cuesta alrededor de $13.000 millones sin incluir los aviones embarcados. Incluso si se lanzaran 1.000 misiles, el costo seguiría siendo mucho menor que el de un solo portaaviones. Desde un punto de vista económico, es una estrategia rentable. ¿Por qué se dice que, desde el nacimiento del Dongfeng 21D, los portaaviones han perdido su valor estratégico? Primero, hay que comprender que la función principal de un portaaviones es llevar aviones embarcados para atacar objetivos terrestres. Sin embargo, la aparición de misiles balísticos antibuque ha neutralizado esta ventaja. Para evitar ser alcanzado por estos misiles, el portaaviones debe mantenerse fuera de su rango de lanzamiento. Por ejemplo, si los misiles tienen un alcance de 2.000 kilómetros, el portaaviones enemigo debe posicionarse más allá de esa distancia. El problema es que el radio de combate de los aviones embarcados en un portaaviones es de unos 1.000 kilómetros. A menos que los aviones no tengan intención de regresar, alcanzar los 2.000 kilómetros sería imposible. Pero esta estrategia convertiría a los aviones en armas desechables, lo que implicaría perder tanto las costosas aeronaves como el valor aún mayor de los pilotos. Incluso el ejército estadounidense, con todos sus recursos, no podría permitirse tal riesgo. Esto significa que los portaaviones no pueden realizar su función principal de ataques terrestres.
Si un portaaviones no puede atacar tierra, entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Para combates navales? En la actualidad, es poco probable que se libren batallas navales tradicionales. Dado este escenario, es lógico preguntarse, ¿por qué se siguen construyendo portaaviones? La razón por la cual los portaaviones aún se construyen, a pesar de la amenaza de los misiles balísticos antibuque, es que hasta ahora solo China posee este tipo de misiles, como el Dongfeng 21D. A partir de la relación entre estos misiles y los portaaviones, se puede prever cuál será el futuro de estos gigantes del mar. Los portaaviones no tripulados. Piensa en esto. Si un portaaviones no puede operar aviones tripulados porque está dentro del alcance de misiles antibuque, ¿qué ocurriría si los aviones a bordo fueran todos drones, algunos de ellos con capacidad furtiva? Los drones son mucho más baratos que los aviones de combate tradicionales y, aunque se usen como equipo desechable, no sería un gran problema. Además, no habría riesgo de perder pilotos en combate. En este escenario, los misiles balísticos antibuque perderían gran parte de su ventaja, ya que no habría un objetivo humano directo que proteger o rescatar, y la estrategia del ataque cambiaría radicalmente. Por supuesto, China no será el único país con misiles balísticos antibuque por mucho tiempo. Es solo cuestión de tiempo antes de que otras naciones desarrollen sus propios sistemas. Por lo tanto, esta relación de disuasión entre misiles y portaaviones es algo que el mundo militar enfrentará en el futuro. En este contexto, surge la necesidad de avanzar hacia portaaviones equipados con sistemas de lanzamiento electromagnético, como el tipo 076. El desarrollo de misiles balísticos antibuque por parte de otros países es inevitable, lo que hará que la disuasión entre misiles y portaaviones sea un desafío común. Por eso, el futuro de los portaaviones reside en nuevas tecnologías, como las catapultas electromagnéticas, que permitirán lanzar aviones no tripulados de manera más eficiente y con mayor flexibilidad, abriendo una nueva era en la guerra naval. El conflicto entre Israel y Palestina ha estado en curso durante más de un mes, y el total de bombas lanzadas por Israel en Gaza ya ha superado la cantidad de explosivos de la bomba atómica de Hiroshima. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando estalló el conflicto entre Israel y Hamás, la situación en la Franja de Gaza ha empeorado drásticamente. Durante este tiempo, el ejército israelí ha llevado a cabo bombardeos intensivos sobre Gaza, aprovechando su enorme poder aéreo. Hasta la fecha, se estima que Israel ha lanzado aproximadamente 20.000 toneladas de explosivos en la región, lo que convierte a Gaza en una zona devastada. En comparación, la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial tenía un poder destructivo de unas 15.000 toneladas de TNT, lo que simboliza la magnitud de la ofensiva aérea actual. Aunque esta comparación es simbólica, ya que los explosivos convencionales no tienen los efectos de radiación de una bomba atómica, la cantidad de destrucción en Gaza es innegable. En Hiroshima, la explosión provocó la muerte de más de 140.000 personas, mientras que en Gaza, el número de muertos ha superado los 10.000, incluidos más de 4.000 niños. El sistema de salud de la región está al borde del colapso, con más de la mitad de los hospitales fuera de servicio y graves problemas de acceso a agua, electricidad y recursos médicos. La Franja de Gaza, que tiene aproximadamente 365 kilómetros cuadrados, similar en tamaño a la isla de Malta, alberga a unas 2,4 millones de personas y ha sido descrita como una prisión al aire libre. Bajo el control de Hamás, está completamente bloqueada por Israel, lo que significa que cualquier recurso que entre en la región debe pasar por puntos de control israelíes. Gaza también es una zona árida y desértica, con escasez de recursos hídricos y energía, lo que agrava las ya difíciles condiciones de vida de sus habitantes. Es el misil más poderoso del mundo, y solo se necesitan 5 de ellos para borrar a Estados Unidos del mapa. Su poder es equivalente al de 160 bombas atómicas como la de Hiroshima, y solo con uno de estos misiles se podría hacer desaparecer a un pequeño país de la faz de la Tierra. Este misil es el Sarmat, un misil balístico intercontinental de Rusia. El Sarmat
fue desarrollado por la Oficina de Diseño de Cohetes Makeyev de Rusia en 2009 como un misil balístico intercontinental pesado para reemplazar al misil Satan, que está a punto de ser retirado. El misil Satan fue desarrollado por la Unión Soviética y es un misil balístico intercontinental terrestre con múltiples cabezas nucleares. Su alcance es impresionante, llegando a los 16.000 kilómetros, y sus ojivas tienen un poder explosivo de entre 20 y 250 megatones de TNT. En comparación, la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima tenía una potencia de solo 15 kilotones. El misil Satan tiene una potencia máxima equivalente a más de 160 bombas atómicas como la de Hiroshima. Aunque el Satan es extremadamente poderoso, su tiempo en servicio ha sido muy largo. Entró en servicio en 1974 y debido al envejecimiento de sus componentes está llegando a su edad de jubilación. Por ello, Rusia planea reemplazarlo con el misil Sarmat, que asumirá las tareas de combate. Como sucesor del Satan, el Sarmat no solo ha heredado el enorme poder destructivo de su predecesor, sino que incluso lo ha mejorado. El Sarmat mide 35,5 metros de largo, tiene un diámetro aproximado de 3 metros y puede transportar una carga útil de hasta 10 toneladas. Su peso al despegar supera las 208 toneladas, lo que es 8 toneladas más pesado que el Satan. Solo la carga de combustible del Sarmat supera las 178 toneladas, lo que le otorga un alcance increíblemente grande. Su alcance máximo es de 18.000 kilómetros. Para poner esto en contexto, la mitad de la circunferencia de la Tierra es de solo 20.000 kilómetros, lo que significa que el Sarmat puede atacar objetivos en cualquier parte del mundo desde territorio ruso. Actualmente, ningún otro país en el mundo tiene misiles con este alcance. A lo largo de la historia del desarrollo de misiles rusos, sus características han sido siempre un gran poder destructivo y un alcance extremadamente largo. Esto se debe a que Rusia no ha perseguido ciegamente la miniaturización o la movilidad de sus misiles intercontinentales, sino que ha optado por hacerlos más pesados. Gracias a su ventaja en la tecnología de motores de cohetes de combustible líquido, Rusia ha aumentado constantemente el peso de despegue y la carga útil de sus misiles, logrando desarrollar una serie de misiles pesados que infunden temor en Occidente. Con el retiro del Satan debido al fin de su vida útil, la nueva generación de misiles balísticos intercontinentales, Sarmat, no solo conserva el amplio alcance de su predecesor, sino que también mejora su poder destructivo y aporta varias innovaciones únicas. El antiguo Satan podía llevar una ojiva nuclear de entre 20 y 250 megatones de TNT, y el Sarmat ha aumentado su capacidad de carga útil en un 25% respecto al Satan. Esto sugiere que el Sarmat podría transportar al menos una ojiva nuclear de 250 megatones, equivalente a 160 bombas atómicas como la de Hiroshima. Algunos expertos han señalado que bastarían solo 5 misiles Sarmat para borrar a Estados Unidos del mapa. Además de su gran poder destructivo, el Sarmat también puede transportar hasta 12 ojivas nucleares independientes, cada una con una potencia de 750 kilotones. Desde su diseño inicial, los ingenieros optimizaron la trayectoria de vuelo de estas ojivas múltiples, permitiendo que cada una realice ataques específicos contra diferentes objetivos preestablecidos. El misil Sarmat está equipado con múltiples vehículos de reentrada para ojivas nucleares, lo que permite que cada ojiva realice maniobras y ajuste su trayectoria para atacar objetivos diferentes. Lo que hace aún más letal al Sarmat es que utiliza un revestimiento especial para volverse indetectable por los radares y tiene un tiempo de lanzamiento extremadamente corto. Además, puede llevar hasta 40 señuelos junto con 15 ojivas reales. Esto significa que con un solo lanzamiento puede desplegar 5 ojivas nucleares independientes. Si el Sarmat es interceptado, su sistema de múltiples ojivas se activará, enviando tanto las ojivas nucleares como los señuelos hacia sus objetivos designados. Teniendo en cuenta que, según datos estadounidenses, se requieren entre 6 y 8 misiles interceptores para detener una sola ojiva, interceptar una descarga de tantos objetivos simultáneos requeriría al menos 40 misiles interceptores. Además, después de su lanzamiento,
el Sarmat alcanza velocidades extremadamente altas, de hasta Mach 20,7, 20 veces la velocidad del sonido, mientras que los misiles interceptores más avanzados de Estados Unidos solo alcanzan Mach 13,2. A una velocidad de Mach 20,7, interceptar el Sarmat es prácticamente imposible. El Sarmat, equipado con un vehículo hipersónico, podría realizar maniobras ilimitadas en órbitas altas, realizando lo que se conoce como vuelo hipersónico en un espacio cercano, similar al movimiento de una piedra que rebota sobre el agua. Además, gracias a su uso de combustible líquido, tiene una capacidad de maniobra mucho mayor que los cohetes de combustible sólido tradicionales, lo que lo hace prácticamente imparable. A pesar de que el Sarmat, como misil balístico intercontinental pesado, debe almacenarse en silos de lanzamiento subterráneos fijos, lo que significa que no puede desplegarse de manera móvil, y se considera que está rezagado en cuanto a capacidad de ocultación, supervivencia y flexibilidad, solo puede usarse como arma de un primer ataque nuclear. Si Rusia fuera objeto de un ataque nuclear preventivo, su capacidad de represalia nuclear se vería seriamente comprometida. Sin embargo, la posibilidad de una guerra nuclear es extremadamente baja, y como arma de disuasión que probablemente nunca se usará desde su desarrollo hasta su retiro, el problema de la baja supervivencia de los misiles pesados intercontinentales no es tan grave. En cambio, su gran poder destructivo es un factor que puede amplificarse indefinidamente, generando una considerable presión psicológica sobre los adversarios. Además, Rusia no carece de capacidad de represalia nuclear. Misiles intercontinentales móviles como el Topol-M, los submarinos estratégicos de la clase Borei escondidos en las profundidades oceánicas, y los bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-160 que patrullan los cielos, todos tienen una capacidad extremadamente fuerte de represalia nuclear secundaria. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado en varias ocasiones cuando la OTAN presionaba a Rusia, Putin pronunció una frase que conmocionó al mundo. Putin dijo: si el ejército ruso llegara a utilizar armas nucleares en represalia, sería un desastre para el mundo, pero lo tendríamos que hacer. Porque si Rusia deja de existir, ¿para qué querríamos este mundo? Esta declaración fue, sin duda, impactante. Como el país con la mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo, Putin tiene la confianza para decir algo así. Si estallara una guerra nuclear, ¿cómo podrían salvarse los 8.000 millones de ciudadanos del mundo? Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón, el mundo entero fue consciente del terrible poder de las armas nucleares. Desde entonces, muchos países comenzaron a competir por desarrollar armas nucleares. Con la aparición de grandes cantidades de estas armas, las armas nucleares se convirtieron en un medio para disuadir a los oponentes y mantener la paz mundial. Sin embargo, desde su creación, las armas nucleares solo se han utilizado en combate en 2 ocasiones: durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanzó las bombas atómicas Fat Man y Little Boy sobre las ciudades japonesas de Nagasaki e Hiroshima. En ese entonces, tras el lanzamiento de la bomba Little Boy en Hiroshima, 70.000 civiles japoneses murieron instantáneamente en la explosión y otras 70.000 personas resultaron heridas. En un radio de 240 metros del epicentro de la explosión, nadie sobrevivió, ya que las personas fueron literalmente vaporizadas. Fuera de ese rango, la situación también fue extremadamente trágica. Las personas sufrieron graves quemaduras y las casas de los residentes se incendiaron. Las tejas, los jarrones de cerámica, las piedras y el vidrio se derritieron. Muchas personas que estaban al aire libre fueron reducidas a cenizas y sus pertenencias de metal, como las loncheras de hierro que llevaban, quedaron completamente deformadas. A 1,5 kilómetros del epicentro, todos los edificios colapsaron y miles de civiles quedaron atrapados bajo los escombros. 10 segundos después de la explosión de la bomba atómica, la ciudad fue arrasada por completo. Un poder destructivo tan aterrador hizo que el mundo entero temblara de miedo. En ese momento, la humanidad comprendió verdaderamente el horror de las armas nucleares. Es importante señalar que la bomba Little Boy tenía una potencia explosiva de solo 15 kilotones. Sin embargo, la mayor bomba nuclear de la historia, la Tsar Bomba, bomba del zar,
tenía una potencia de 50 megatones, un poder muy superior. La Tsar Bomba, en sus primeras especificaciones, estaba diseñada para tener una potencia de 100 megatones. La Tsar Bomba, bomba del zar, inicialmente estaba diseñada para tener una potencia de 100 megatones. Sin embargo, la Unión Soviética decidió reducir su potencia debido a las preocupaciones sobre las graves consecuencias ambientales que la lluvia radiactiva podría tener, lo que podría generar problemas internos y tensiones diplomáticas. A pesar de que la potencia se redujo a la mitad, la Tsar Bomba aún era 3.864 veces más poderosa que la bomba atómica Little Boy lanzada sobre Hiroshima. Según datos, Rusia actualmente posee 6.375 ojivas nucleares, lo que la coloca como el país con más armas nucleares en el mundo. Estados Unidos sigue de cerca con 5.800 ojivas. Aunque la cantidad de ojivas nucleares en Estados Unidos y Rusia ha disminuido en comparación con los niveles de la Guerra Fría, lo que hay que destacar es que la cantidad de ojivas nucleares desplegadas para uso real ha aumentado considerablemente. En particular, Estados Unidos tiene 1.800 ojivas nucleares desplegadas, mientras que Rusia ha desplegado 1.625. Esto demuestra que, aunque la cantidad total de ojivas nucleares ha disminuido, el riesgo de una guerra nuclear no ha disminuido. Entonces, si estallara una guerra nuclear, ¿cómo podrían salvarse los 8.000 millones de ciudadanos del mundo? Primero, debemos entender que, además del poder explosivo de las armas nucleares, la radiación generada después de la explosión también es extremadamente peligrosa. Un claro ejemplo es el desastre de la planta nuclear de Chernobyl en la antigua Unión Soviética, donde el reactor del cuarto generador explotó por completo, lo que provocó una fuga masiva de material radiactivo. Las consecuencias de esta fuga fueron devastadoras. 31 personas murieron inmediatamente y más de 200 sufrieron graves efectos de la radiación. En los 15 años siguientes, entre 60.000 y 80.000 personas murieron a causa de la radiación, y 134.000 personas sufrieron enfermedades relacionadas con la exposición radiactiva. Además, los 30 kilómetros a la redonda fueron evacuados y más de 115.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Hasta el día de hoy, las zonas contaminadas por radiación permanecen deshabitadas. Se cuenta que cuando ocurrió el accidente, un científico trató de detenerlo, pero no llegó a tiempo. Poco después, muchos científicos en el laboratorio comenzaron a sufrir sangrados inexplicables y sus rostros se desfiguraron en cuestión de minutos. Este suceso demuestra lo devastadoras que pueden ser las consecuencias de la radiación en el cuerpo humano. Aunque el poder destructivo de las armas nucleares es aterrador, la supervivencia no es imposible. Con el avance de la tecnología, muchos países han desarrollado sistemas de alerta nuclear bastante completos. Por lo tanto, en caso de que estallara una guerra nuclear si algún país lanza misiles nucleares, los sistemas de alerta nuclear de otros países reaccionarán rápidamente y responderán con un contraataque nuclear. Desde el lanzamiento de un misil nuclear hasta que impacta en su objetivo, puede haber un máximo de 20 minutos para que la población reaccione. Es decir, lo que se haga en esos 20 minutos será clave para determinar la vida o la muerte. Una vez que comience la guerra nuclear, lo primero que deben hacer las personas comunes es obtener información a través de la radio y otros medios para confirmar dónde ocurrirá la explosión nuclear, en qué dirección y cuál será el área afectada. Luego, es importante mantenerse lo más calmado posible para evitar el caos. Las armas nucleares tienen un enorme poder destructivo y una gran capacidad de matar, por lo que debemos abandonar rápidamente la superficie y buscar refugio en estructuras subterráneas que puedan soportar las ondas de choque y la radiación térmica de la explosión nuclear, como refugios antiaéreos y otras instalaciones similares. Si no se puede encontrar un refugio antiaéreo en una ciudad, entonces es posible refugiarse rápidamente en estaciones de metro, estacionamientos subterráneos o grandes supermercados subterráneos. Estos lugares tienen la capacidad de resistir una explosión nuclear y pueden proteger eficazmente contra la radiación y las ondas de choque, siendo sitios adecuados para esconderse. Hay dos puntos importantes que debemos recordar. Primero, una vez que se haya confirmado la ubicación de la explosión nuclear,
debemos abandonar lo más rápido posible el área cercana al epicentro de la explosión. Estar cerca del epicentro significa que, aunque estemos en un edificio subterráneo, no sobreviviremos. Segundo, al elegir un refugio, debemos buscar un lugar relativamente cerrado para evitar que el polvo generado por la explosión nuclear entre en el área. Además, después de que comience una guerra nuclear, no se debe regresar a la superficie en un corto periodo de tiempo, ya que la radiación causada por las armas nucleares no desaparece de inmediato. Para evitar la exposición a la radiación, es necesario esconderse durante un tiempo prolongado. En este punto, el agua y los alimentos serán los principales desafíos para la supervivencia. Por lo tanto, para garantizar una supervivencia a largo plazo, debemos buscar lugares con recursos subterráneos como grandes supermercados subterráneos. En resumen, si estalla una guerra nuclear, aunque los métodos anteriores no garantizan la supervivencia, al menos ofrecen alguna esperanza. Sin embargo, la mejor solución es evitar que la guerra nuclear ocurra. Todos los países deben cumplir estrictamente los tratados internacionales y limitar la cantidad de armas nucleares. No deben actuar impulsivamente, ya que solo así se podrá garantizar la seguridad de toda la humanidad. Bueno, esto es todo por este video. Recuerda dar me gusta, seguir, compartir y comentar. Tu apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo video.